Ministro, como usted sabe, ayer hubo declaratoria de acciones bélicas políticas de parte de Germán Vargas Lleras en el sentido de llamar a una coalición de partidos para oponerse a los candidatos del gobierno. Y a usted le toca enfrentarla. ¿Qué va a hacer? No es una llamada que el gobierno respeta, pues Germán Vargas Lleras significa todo lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. Y pues está buscando que crecer su coalición, crecer la fuerza para que no salga adelante reformas tan importantes para el país como la reforma a la salud, la reforma pensional. Y es entendible porque él representa unos intereses que en nuestro concepto son distintos. Por ejemplo, hoy las pensiones las maneja el sector financiero. Luis Carlos Sarmiento, el gran banquero, es el gran hombre que tiene intereses legítimos dentro del capitalismo, dentro del modelo económico en el sector de las pensiones. Y yo recuerdo a el doctor Sarmiento acompañando a Vargas Lleras en sus inauguraciones de sus barrios cuando estaba de ministro de vivienda. O sea, ahí hay intereses que uno tiene que entender y bueno, ¿y cómo los enfrenta? Explicándole al país que queremos hacer una reforma pensional es para no seguir subsidiando las megapensiones, sino más bien, y hablando de lo público, llegándole a la gente que nunca ha tenido la posibilidad de tener una pensión. Hay millones de personas de la tercera edad que tienen una vejez muy compleja porque no tienen ningún ingreso. Bueno, esa plata que nosotros queremos recoger, que hoy subsidia grandes pensiones, la queremos llevar básicamente a esas personas. Entonces lo que tenemos que hacer es plantear el debate, prepararnos para el debate y evidentemente poder enfrentar esa legítima aspiración de Vargas Lleras de hacer una gran coalición de derecha para enfrentar a un gobierno que quiera hacer reformas. Señor ministro, después de que el presidente rompiera de manera para muchos abrupta el pacto, la coalición de gobierno, pues ha tocado, ustedes han tenido que dedicarse al menudeo, parlamentario por parlamentario, voto por voto, metro a metro en la playa, allá en Normandía, para sacar las reformas adelante. Ahora podrían estar enfrentados a esta coalición, podría estar pasando por la cabeza del presidente Petro, ahora sí en serio, reconstruir la coalición de gobierno, ¿o no? No, claro que hay que hacer un esfuerzo por fortalecer la coalición. Si usted hace un ejercicio y le pega una revisada, el gobierno ganó todas las votaciones el año pasado que se dieron en el Congreso. Lo que pasa es que en algunos casos o no logramos constituir quórum, lo que ocurrió en la última votación de la reforma laboral, o no alcanzamos a las mayorías constitucionales y legales que se exigen para aprobar ciertas normas, como ocurrió en una ley que, aunque no es de origen gubernamental, es muy importante para nosotros, como la regularización del cannabis de uso adulto, que entre otras cosas fue evidente que nos faltaron los votos que habían inicialmente anunciado que así lo harían, como fueron algunos votos de cambio radical, pero sin embargo esa votación la ganamos, nos faltaron votos para la norma constitucional, para lograr el quórum que se requería en la votación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues crecer, fortalecer esa coalición. Hay que hablar con los partidos, sí, nunca hemos dicho que no tenemos que hablar con los partidos, pero tenemos algo muy claro, Gustavo, y es que usted con los partidos habla los temas generales de lo que puede ser un acuerdo político, pero con los congresistas se hacen las leyes. No es prudente ver a directores de partidos dictándole los artículos de una ley a los congresistas, porque los directores no han sido elegidos por los ciudadanos para representarlos en el Congreso. Quienes han sido elegidos para hacer las leyes son los congresistas, de manera que nosotros vamos a hacer ese esfuerzo, seguiremos explicando qué es lo que queremos con la reforma a la salud. Acá en La Guajira, en donde estoy, venía de Playa Mayapo hacia Riohacha, ahora haremos un consejo de ministros, pues nos impactaba, por ejemplo, cómo la gente nos decía, mire, acá la gente tiene carnés de salud, pero en la Alta Guajira no tenemos salud, no hay donde, no nos atienden. Si nos enfermamos,
nos damos cuenta que estamos enfermos nosotros mismos, no hay un médico, no hay una enfermera que venga y diga, no, sí, usted necesita algún tipo de atención. Y hay momentos, especialmente cuando las carreteras no están funcionando, en donde trasladar un enfermo al puesto de salud más cercano se demora no minutos, sino horas e incluso en algunos casos para llegar a hospitales días. Eso es lo que nosotros queremos enfrentar con una reforma de la salud que tenga un énfasis preventivo, que salga al territorio, que tenga equipos médicos, equipos de enfermeras que puedan evitar que las personas que comienzan a enfermarse se agraven y terminen muriendo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos intentando hacer y es lo que defenderemos en el Congreso. Sí, pero ministro, lo que pasa es que en eso, por ejemplo, ahora que usted lo pone sobre la mesa de la reforma a la salud, la queja de los partidos políticos, particularmente de la U y de los conservadores, e incluso de algunos liberales, es que ustedes decían, oh, hombre, no, claro, no, eso sí se modifica en el articulado, no hay ningún problema, hacemos una reunión y eso, y al día siguiente el texto estaba igual, o sea, ustedes... Porque, claro, eso no depende enteramente de usted, pero ¿no será que también hay que reflexionar en las formas? Porque es que si ustedes prometen unos cambios, pero finalmente el articulado sigue en lo mismo, pues, ¿para qué hablar? Sí, cuando uno llama a un acuerdo, es porque va a ser un acuerdo. Y cuando uno llama a un acuerdo, pues uno tiene unos elementos centrales que defienden el acuerdo, pero es evidente que el acuerdo no puede ser simplemente yo dicto y usted copia. No, tiene que ser algo de construcción colectiva, pero sin que rompa la esencia de lo que nosotros le hemos presentado al país y que fue el elemento que nos llevó a ganar las elecciones. En los últimos meses varió bastante esa, acción que usted de manera gráfica expresa que... pudimos aprobar la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara y la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado, y la reforma laboral tuvo una votación afirmativa en la Comisión Séptima de la Cámara, su informe con el que se termina la ponencia. Y evidentemente se modificó muchos. Uno de los ejercicios que le he propuesto al señor ministro de Salud, a manera de ejemplo, es salga y cuéntele al país qué fue lo que inicialmente se presentó en la reforma a la salud y qué es lo que hoy se está debatiendo, votando y cuáles son los artículos que van quedando, y se va a ver una modificación importante. A manera de ejemplo, en los inicios de la reforma se consideraba que las empresas estatales de salud, las EPS, no seguirían cumpliendo papel dentro del nuevo modelo de reforma a la salud. Bueno, pues actualmente en el articulado no solo subsisten, sino que en el marco legal se permitirá que estas empresas puedan, además de las tareas que se hacen, contratar con el Estado ciertos servicios en los cuales ellos son expertos, como temas de remisión y otros temas en los que evidentemente tienen unas experticias que no se pueden perder, de manera que sí se ha cambiado bastante y sí se ha ido conciliando. Tan se ha ido conciliando que cuando votamos la reforma pensional en el Senado de la República, la votamos en 3 bloques. Un bloque como de 40 artículos conciliados que no tuvieron modificación, 30 y pico que se conciliaron entre los ponentes de todos los partidos que acompañaron esta reforma y el gobierno, y 17 o algo así que fuimos debatiendo en la comisión y que se fueron acordando, de manera que sí ha habido una concertación. A ver, ministro, a veces pareciera que el presidente de la República trata de no hace caso omiso de las lecturas, para decirlo más claramente, caso omiso de las lecturas que todos vemos en la calle, como sucedió con las marchas que abiertamente desestimó. En este caso hay una propuesta muy concreta del que es hoy la gran voz de la oposición en Colombia, Germán Vargas Lleras, de llamar a una coalición. ¿No le genera ninguna inquietud? ¿No le tiene ni un poquito de susto a Vargas Lleras ustedes? Hombre, pues uno tiene que evitar que de pronto le pegue un coscorrón, pero el pueblo ya no se deja pegar coscorrones, Gustavo.
Ministro, le tiene una inquietud, Diana. A ver, están las garantías dadas, Diana, para que le haga la pregunta y cuidado, le dan su coscorrón a usted. Ay, con el coscorrón. A mí ya me dieron el mío. Ministro, entra en vigencia la ley de garantías y al mismo tiempo se conoce ya la reglamentación de este Ministerio de la Igualdad que crea más de 700 cargos. Ministro, ¿estos cargos se van a proveer en vigencia de ley de garantías? Diana, buena parte, un altísimo porcentaje de esos cargos son traslados que se van a hacer de los ministerios al nuevo ministerio. Voy a poner un ejemplo. Parte de lo que va a ser el Ministerio de la Igualdad lo venía haciendo el Ministerio del Interior. El diálogo social con sectores específicos como afros, grupos étnicos, lo hacía el Ministerio del Interior, y en los decretos pasa al Ministerio de la Igualdad. Suena evidente no replicar tareas, y si tenemos unos equipos que ya vienen ni siquiera de este gobierno, de tiempo atrás, haciendo unas tareas importantes en este ejercicio, pues muy seguramente entrarán a reforzar ese Ministerio de la Igualdad. Mire, ya que estamos hablando de ministerios, Frali tiene una inquietud final en lo que tiene que ver con ministerios y coalición. Sí, ministro, es que en las últimas horas el senador Alexander López dijo que el gobierno debía pensar en la posibilidad de abrir el gabinete de nuevo para que entren los partidos, de esa forma convencerlos de que no se vayan con Vargas y que a partir del 7 de agosto haya un nuevo gabinete de coalición en el que entren los liberales, los conservadores. ¿Eso está sobre la mesa, la posibilidad de recomponer el gabinete? Esa es una decisión más del Ejecutivo que del Legislativo. Entiendo que esa es una opinión muy respetable del señor presidente del Senado, que es una persona muy importante dentro del Frente Amplio que llevó al presidente Gustavo Petro a la presidencia. Pero evidentemente esa decisión la toma básicamente el señor presidente. Ahora, en el campo de la realidad política, los gabinetes siempre están abiertos para moverlos y para que nosotros estemos hoy y mañana no estemos. Eso no es nada extraño en el ejercicio político aquí o en cualquier país del mundo. Estamos todos de viaje por Colombia, ministro. Caracol Radio, la W, el periódico AS, el País América. Estamos aquí en el Pacífico. Usted está en el otro extremo del país, en La Guajira, y por eso Vanessa lo quiere despedir con una pregunta de agenda. Vanessa. Señor ministro, finalmente, ¿cuándo se regresa el presidente de La Guajira? Porque entendíamos que era mañana, pero luego que el domingo. ¿Cómo concluye esa visita finalmente? A ver, hoy tenemos una serie de tareas, una muy importante que adelanta el bienestar familiar, y es la presentación de una estrategia que, Vanessa, es interesante esto, ha comenzado a dar resultado. O sea, si hay un drama social en el cual el país no puede estar tranquilo, es la muerte por desnutrición de niños en La Guajira. Nosotros, desde la Consejería para las Regiones y con el Bienestar Familiar, comenzamos a construir lo que se llamó el Plan Guajira. Llamamos a un médico pediatra guajiro con sangre guayú, el doctor Luis Gómez Pimienta, y él comenzó a constituir unos equipos en territorio para no esperar que los niños llegaran a los hospitales, sino salir a buscarlos. Eso también lo está haciendo la gobernación, lo hace la nación. Se le metió un recurso muy importante a través del Ministerio de Salud, se hizo un convenio con el bienestar, y en las zonas en donde estamos llegando con ese programa, está desapareciendo esa mortalidad infantil. Quiero aclarar, en las zonas donde estamos llegando. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros tenemos? Pues que tenemos que llegar a todas las zonas para enfrentar ese drama que a todos nos avergüenza, pero particularmente a quienes estamos en el gobierno. Entonces, esa presentación de esos equipos que tienen que crecer, que en los próximos días tendrán que llegar a más de 1,000 enfermeras, más de 200 médicos, nutricionistas, etcétera, equipos regados por todo el territorio buscando a los niños, es lo que se va a explicar hoy. Mañana bajaremos al sur de La Guajira, son otros problemas, son otras realidades. Estaremos en San Juan del
del Cesar, y trabajaremos en la tarde entregando unos informes en Riohacha. De manera que yo creo que mañana sábado, cerrando la tarde y más bien iniciando la noche, se estará terminando la agenda. Entonces es probable que nos regresemos a Bogotá el domingo, porque el lunes volvemos a tener Consejo de Ministros en la ciudad de Bogotá, independientemente que sea o no día festivo, porque es un acuerdo que hicimos que todos los lunes trabajamos en Consejo de Ministros en este gobierno. Señor ministro del Interior, muchas gracias. Buen puente para usted. Bueno, a usted, Gustavo, un abrazo.